Y ahora sí, fanfarrias y todo lo que se nos ocurra, porque tenemos en línea a un amigo de la casa. Ya no podemos presentarlo como el gran gerontólogo, el gran especialista en temas de envejecimiento. Sí, decimos que escribió el libro La segunda mitad, que es bárbaro y no te lo podés perder, pero es tanto lo que nos puede aportar Diego Bernardini que lo tenemos que saludar con un abrazo virtual. Diego, ¿estás ahí? Sí, Lili, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, dándote las infinitas gracias por estar aquí en Remixados nuevamente en tu tercera visita en nuestra corta vida. Y es un orgullo, gracias. Por favor, gracias a ustedes por el interés y bueno, por ser invitado, que no es poca cosa. Sí, el interés surge porque es el interés que despierta toda la temática que abordás desde ahora también el podcast al que tenemos acceso de la segunda mitad y todo lo que trae aparejado esta nueva visión que vos nos das acerca de todas las posibilidades que se pueden abordar, todo el campo fértil que hay entre los que pasamos los 50. En mi caso, ya pasé 20 más. ¿No es así? Mira, yo creo que sí, porque la realidad es que, como bien sabés y lo hemos mencionado ya previamente, estamos viviendo cada vez más. Y si empezamos a comparar lo que es la vida después de los 50 años, que algunos todavía siguen llamando, si hablamos de los 60, de los 70, hablan de tercera edad, de cuarta edad, entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir contando? La realidad es que después de los 50 empieza una etapa que hoy yo te diría que es la etapa más larga de nuestras vidas, porque si uno compara lo que dura la niñez, lo que dura la adolescencia, lo que duran Exacto, otros momentos de la vida, exacto. estamos viviendo la etapa más larga, que además es una etapa que nos agarra con experiencia, nos agarra con pérdidas, con dolores, con sufrimientos, que en definitiva, si sabemos tomarlos, se constituyen en enseñanzas. Por eso, a mí me parece que pensar esa segunda mitad de la vida de alguna manera es pensar, es necesario, es prioritario pensarlo de una nueva forma, porque tenemos mucho por ganar, tenemos muchas ventajas. Pero lamentablemente la sociedad margina mucho, discrimina mucho y si lo vemos desde el lado del laboral, la pérdida del empleo a una edad temprana y que no puedas conseguir otro, eso lleva a que bueno haya una subocupación o ¿por qué no? La visión de tener nuevos emprendimientos, que es lo que nos propones vos en tu último podcast. Bueno, ese es un punto muy interesante. Lamentablemente, la sociedad todavía se sigue manejando con conceptos de productividad, de eficiencia, que son conceptos o son ideas que vienen de la revolución industrial, del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, y que de alguna manera marcaron mucho lo que es el siglo XX, ¿no? Donde básicamente vos fíjate que hay como creada una cultura de productividad, de eficiencia, pero esto se acaba en el momento en que nos jubilan, en que nos retiran, o como bien dijiste Claro. vos, quizás previamente cuando perdemos el trabajo a los 50, 52, 55 años y ya nos resulta muy difícil volver a conseguir una oportunidad laboral formal como la conocemos en estos términos. Sin embargo, todavía nos falta crear una cultura que no solo valore la productividad, sino que valore la capacidad de aportar que tenemos las personas a lo largo de nuestras vidas, que es una cultura de vigencia. Y para eso la realidad es que no hay una fecha de jubilación, porque las personas, bien lo sabemos, podemos seguir aportando prácticamente a lo largo de todas nuestras vidas y hasta el último día de nuestras vidas. Y aportamos de formas muy diferentes. Y además, hay un tema que es muy interesante y que ahora, bueno, por suerte ya se empieza a ver en quizás sociedades más desarrolladas que la nuestra, de todas las ventajas que tiene, por ejemplo, contar entre sus filas un trabajador mayor, un trabajador senior, como se suele decir, que tiene experiencia, ¿no? Y que las podemos mencionar, pero van de la mano de atributos, características como son la creatividad, como son la lealtad, como es la capacidad de mentorizar, de transmitir enseñanzas,
que eso lo logramos con la edad. Y sabés lo que me está recordando esto, en la época de la primera crisis de España, por allá por el 2010, creo que fue más o menos, que buscaban ellos en Argentina a gente mayor de 45 años, porque nosotros teníamos, los argentinos se consideraba que tenían tanta cintura para capear temporales de hiperinflación, de crisis económicas, de vaivenes, y que para España eso era una cosa atroz, que no podían concebir que el problema de nuestro 2001 para ellos, digamos, era, vivían, decían que estaban pasando una crisis, pero era una crisis con riqueza, ¿no? Pero cómo ahí se valoró la experiencia, ¿no? Cosa que, bueno, después fue decayendo otra vez. Bueno, es cierto lo que decís. Yo creo que si Argentina nos permite algo es estar preparados para un nivel de incertidumbre, de inestabilidad extremadamente alto, que cuando esas personas llegamos a países que son más estables y que tienen quizás un nivel de desarrollo superior en el sentido de respeto a determinadas normas, a la institucionalidad y demás, claramente son aprovechadas. Y sin embargo, vos fíjate que hoy España, que es uno de los países con mayor grado de envejecimiento poblacional del mundo, es un país que está entre los 3 primeros en expectativa de vida. En España hay cerca de 9 millones de personas mayores que además están pensionadas. Hoy ahí ya se está de alguna manera discutiendo cuestiones que todavía en nuestro país no empezamos a charlar y nos debemos, que es, hace muy poco, por ejemplo, se aprobó en términos médicos, puro y duro, ahora que me viene a la memoria, la ley de la muerte digna y la muerte asistida, pero también se está hablando de extender la vida laboral porque es insostenible. Y esto tiene que ver con lo que te comentaba antes. Hablar de una jubilación, de una retribución que nos va a pagar el gobierno y que supuestamente debería compensar y premiar todos esos años de trabajo, hoy es una utopía. Es una utopía Exacto. porque forma parte del siglo XX. Los que venimos atrás, hoy sabemos que vamos a tener que trabajar más que nuestros padres y que nuestros abuelos. No sabemos hasta cuándo. Sabemos que vamos a vivir, sí, el Estado probablemente nos dé una pensión, pero es una pensión que, ya lo ves en Argentina, el 80-85% son pensiones mínimas, que hoy son, básicamente, dejan mucho que desear, porque no porque tengan poder adquisitivo o no poder adquisitivo, porque alcance o no por alcance, que eso sí es muy importante, sino porque no recompensan el tiempo de aportes y sacrificio de esa población que trabajó. Entonces, la pensión hoy es insostenible, así como que también tenemos que pensar esto que te decía, que una jubilación de una persona hoy a los 62, 65 años, cuando la mayoría de ellos están en pleno uso de sus facultades, son personas productivas, son personas útiles para la sociedad, de repente agarra y los retiran del mercado laboral. Entonces, bueno, todavía tenemos que discutir muchas cosas. Y el emprendedurismo, como vos lo dijiste, y con esto cierro la idea, es un acto de supervivencia, porque las personas después de los 50, cuando decidimos emprender, emprendemos, sí, muchas veces por gusto, pero también porque necesitamos sobrevivir, necesitamos sentirnos útiles, tener un ingreso económico y por sobre todas las cosas, armar ese proyecto de vida que a veces la sociedad se encarga de cortarte de cuajo, ¿no? Sí, porque y estrategias, digamos, en nuestro país todavía para este tipo de cosas todavía no están ni pensadas, ni pensadas. No, no, porque estas estrategias son muy complejas y estas estrategias requieren de muchos lados. Requieren, por un lado, de la política pública, requieren de los gobiernos que premien a esos empresarios, a esas instituciones, al sector privado que emplea a esa persona mayor. También requerimos de cambiar la cultura de las empresas. La realidad es que cada vez, por lo menos a uno que se dedica en esto, tengo más consultas de empresas que quieren saber primero cómo gestionar un plantel de profesionales donde hay 4 o 5 generaciones, cómo utilizar los recursos que esa persona mayor puede aportar, cómo cambiar, por ejemplo, la visión, porque una empresa que emplea personas mayores es una empresa que socialmente está muy, entre comillas, aceptada, cambia su cara, presenta una solución frente a un desafío. Y además, te digo algo, una empresa
que consigue un cliente después de los 50, 55 años, que somos personas que sabemos lo que compramos, que nos interesa, que no nos engañan con la publicidad. Que no Bueno, nos la venden, capacidad, nosotros compramos. Ellos exactamente, no nos venden. exactamente, Exacto. exactamente. Bueno, tiene esa empresa, ese producto, tiene la posibilidad de ser fidelizado a través de ese cliente durante 30 años, por ejemplo. ¿Y quién no quisiera tener un cliente durante 20, 25 o 30 años? Así que esto requiere, como te digo, requiere el gobierno, requiere el cambio, digamos, de las empresas y requiere también la posibilidad de que nosotros como ciudadanos entendamos que no vamos a vivir como quizás vivieron nuestros padres o nuestros abuelos de una pensión. Vamos a tener que seguir trabajando, porque además también está comprobado que la persona que trabaja, que se siente útil y que puede aportar, vive más tiempo y vive mejor ese tiempo. Exactamente, y fíjate que, bueno, las pruebas al canto, ¿no? Como digo yo, es muy importante tener un proyecto, siempre proyectos que te puedan llevar a superar el bajón de la desocupación, el bajón de que te jubilaron, el bajón de que te jubilaste, y esos son los que te mantienen alerta y con vitalidad. ¿Es así? Es así, además el proyecto es el motor vital y lo importante es que busquemos a ver de qué manera podemos encontrar ese proyecto. Un proyecto que no se compra, que no se inventa, que es una búsqueda personal y que tiene que ver con lo que nos gusta, lo que sabemos hacer, lo que sentimos que ayuda a la sociedad a estar mejor. Para algunos será eh, ir a un hospital, acompañar a enfermos, para otros será pararse en las plazas y hablar con las madres y al mismo tiempo cuidar a los chiquitos que están por allí. Para otras personas será ir a las iglesias o a los templos. Bueno, existen muchas formas. Otros podrán aportar en centros de jubilados también trabajo voluntario. Vos pensás que en nuestro país, que todavía es muy poco, bueno, en nuestro país el 16, 18% de las personas mayores hacen un trabajo voluntario. Pero también trabajo voluntario es cuidar a los nietos, es cuidar a un familiar, y eso es una función netamente femenina. Entonces, eh, vuelvo con esto, el proyecto de la vida, si nos ponemos a buscar, si nos ponemos a preguntarnos a nosotros mismos qué pasa, dónde está, es una cuestión que se puede encontrar. Diego, mil gracias por tu aporte. Esperamos que nos visites en algún otro momento. Y atención, todos atentos al podcast, la segunda mitad, que lo googleás así, podcast, la segunda mitad, doctor Bernardini, y ahí aparece y hay un montón de temas interesantísimos. ¿No es así, Doc? Así es, un gusto muy grande. Mira, hay dos series de podcast. Hay una que son 8 episodios que hice para la Radio Nacional hace un Ujú. año y medio aproximadamente. Y después, ahora, bueno, con una colega, con Flora Proverbio, estamos haciendo una nueva serie ya más informal, más divertida, más Interesantísima, de sí, diálogo es entre dos. interesantísima. Y bueno, eso está también accesible en las redes sociales. Me pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram como Doctor Diego Pero Bernardini. si es como Dios, está en todos lados este hombre. Un beso enorme, Diego, y hasta Un la abrazo, Lili. próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.